Cordial saludo a todos los socios y al público en general. Hoy tenemos el privilegio y el honor de contar con Jimena Alguacil Cesario, una de las profesionales referentes en el ámbito del compliance y gestión de riesgos y cuyo trabajo ha sido fundamental para establecer y fortalecer las prácticas de compliance en América Latina. Jimena es fundadora de Todd Compliance, Executive Mentor, abogada de argentina y española de la Universidad Complutense en Madrid y un Cuyo, Argentina. Es consultora en compliance para empresas que operan en múltiples jurisdicciones, exdirectora de la especialización online en compliance en ADEN International Business School, exdirectora del Máster en Compliance en ADEN International Business School desde 2019 a 2024, profesora en el Diplomado en Compliance en el sector público de la Organización de los Estados Americanos, es profesora de Compliance en el SADE Law School y en Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es profesora en la Universidad Complutense de Madrid, profesora en TES de Monterrey, México, profesora en Diplomado en Compliance en la Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, profesora en la Universidad Simón Bolívar, Bolivia, profesional acreditada por Internationally Certified Compliance Professional, exponente en congresos nacionales e internacionales y también es autora de publicaciones en revistas jurídicas y obras bibliográficas. Jimena hoy nos compartirá su perspectiva desde sus conocimientos, experiencia y trayectoria sobre el cumplimiento corporativo. Sin más, les invito a escuchar y aprender de una de las expertas más influyentes en la región en el tema. Jimena, el micrófono es tuyo. Bueno, Lore, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor enorme formar parte de los webinars que se ocupan. Ya saben el cariño que tengo al gran trabajo que vienen haciendo hace años. Y desde ya un enorme placer generar esta dinámica en la que la idea que todos aprendamos. Yo me siento en la necesidad de compartirles un poquito cómo viene avanzando compliance en la región, pero la idea es que sea una participación, que sea una dinámica muy participativa, que todos se animen a sumarse y a preguntar. Ya me conocen, saben que no voy a esperar hasta el último momento para hacer preguntas, así que les pido porfa que a medida que se presente alguna cuestión, la interrumpan, generemos dinámicas de grupo, que podamos todos participar. Sé que estamos en algunos horarios laboral, pero si lo quieren hacer a través del chat, no hay ningún problema, ¿sí? Un poco la dinámica, lo que vamos a hablar es del rol de compliance más allá de la prevención de lavado de activos, ¿sí? Está cada vez más instalada una visión transversal y todo lo que es prevención de lavado de activos es una piececita más del abanico enorme que hoy supone compliance en las organizaciones, ¿sí? Eh, Pienso que hay que empezar a tratar los temas de aliado del negocio, un aliado del negocio, y ser conscientes allí en ese punto de un tema clave, y es cómo vamos a medir la eficiencia de todo lo que hacemos, ¿no? Al final de la presentación les voy a compartir un descargable que armé a principio de año sobre los KPIs de compliance y cómo implementarlos, teniendo en cuenta que hoy, incluso con muchas organizaciones de Latinoamérica, estamos empezando a investigar y a analizar a través de casos de éxito cuál es el retorno de la inversión que hoy cumplimiento está generando en las organizaciones, ¿sí? Les pongo un caso concreto de una empresa de Guatemala con la que estamos trabajando a pedido del CEO, la eficiencia operacional de compliance en cada área de negocio, ¿sí? Entonces, bueno, para que vean esta visión muy amplia y porfa me interrumpen las veces que haga falta. Vamos a la presentación. En primer lugar, les voy a pedir que escaneen este QR, ¿sí? Porque van a haber muchas dinámicas de participación. A mí me interesa conocer siempre el feedback de las personas que están del otro lado. Entonces, les pido que escaneen este QR, que no lo cierren. Si lo cierran no hay ningún problema. Volvemos al QR. Pueden entrar a través de menti.com con este código o pueden escanear el código QR, ¿sí? Vamos a implementar una serie de dinámicas para conocer un poco la visión y que eso también nos permita abrir este debate porque es súper enriquecedor poder generar este debate y enriquecernos también del feedback de los demás, ¿sí? Entonces, vamos a dar un minuto para que lo puedan escanear porque hay 61 personas conectadas. Muy bien.
Uno le queda, no lo puede hacer todavía, me comenta. ¿Sí? Avanzamos, a alguno le queda pendiente por escanearlo. Miren que hay 61 respuestas que espero de esta dinámica, ¿eh? Muy bien, y como les decía, me interrumpen las veces que haga falta, ¿sí? Activan el micrófono. Oye, Jimena, esto no lo entiendo, ¿cómo se aplicaría en este caso? Quienes me conocen saben que les voy a compartir una infinidad de casos de éxito y fracaso que me he encontrado en el día a día y cuestiones reales que hoy están preocupando a las organizaciones, ¿sí? Bueno, voy aquí, quienes me conocen saben que yo soy un fan de la formación, un poco lo ha mencionado Lore cuando me ha presentado. Soy abogada argentina, soy abogada española, actualmente estoy residiendo en México, pero viajo muy, muy seguido a Panamá, incluso a fin de mes estaré en Panamá trabajando. Eh, y bueno, soy la fundadora de TOT, hace 8 años ya fundé TOT, una firma en temas de compliance. Y como ven, tengo una fascinación por dar clases, así que me encanta cuando me invitan, me encanta que me tengan en cuenta y todo lo que pueda transmitir y aprender también de las experiencias académicas, ¿no? Entonces, no sé si hay un micrófono prendido por allí, pero vamos a la primera dinámica. Les va a salir en el celular la primera pregunta para interactuar y es, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra compliance o cumplimiento? ¿Sí? Vamos a utilizar los dos términos. Lo primero que se te venga a la cabeza se va a hacer un mural de respuestas. Estas preguntas son absolutamente anónimas, nadie tiene que loguearse, no se puede trastear la respuesta. La idea es poder captar el feedback de esto y a medida que vayan contestando esa pregunta, se va haciendo un mural con un poquito de la respuesta. Análisis, wow, mira, no sorprendida esta respuesta. Venga, a ver, hacer lo correcto, muy bien, de un punto de vista ético, buenos negocios, normatividad, responsabilidad, monitoreo, bien, mitigar riesgos, cultura, seguir normas, buenos negocios, esto me gustó. A ver, conocer al cliente, conocer al proveedor, verificación, prevención, gobierno corporativo, esto me gustó también, moral, muy bien, me encanta este mural que se va generando de vía diligencia, bien, esto me gusta, perfecto, transparencia, buenísimo, reputación, gestión, ética, leyes, buenas prácticas. Buenísimo, buenísimo este mural y Compliance refuerza todo esto, ¿no? Es mucho más de lo que hoy supone prevención de lavado de dinero o protección de datos o tal, ¿no? Buenísimo este mural. Muchísimas gracias. 64 personas ya conectadas, espectacular. Buenísimo. Entonces, cuando hablamos de compliance, ¿de qué hablamos? Hablamos de que está íntimamente ligado a la responsabilidad de las empresas, ¿sí? Piensen que hace muchos años, ahora haremos un recorrido normativo por diferentes países, pero piensen que hace muchos años se empezó a instalar este tema de que las empresas estaban teniendo responsabilidad. ¿Por qué? Porque se producían diferentes escándalos, como el caso Wells Fargo, el caso Enron, en donde la responsabilidad del directivo como tal, como persona física, era muy difícil de detectar, ¿sí? Entonces en Estados Unidos se empieza a hablar de esta responsabilidad de las empresas, de esta responsabilidad de las personas jurídicas, llámese multinacionales, fundaciones, asociaciones, sindicatos, partidos políticos, empresas, pymes, etcétera, que pueden suponer una organización que esté enfocada en alguna irregularidad que se pueda llegar a derivar, ¿sí? Sobre esto, históricamente, que ahora es un tema que está sumamente zanjado, pero lo traigo a colación para hacer la introducción, surgieron dos teorías, ¿sí? La teoría de la heteroresponsabilidad y la teoría de la autorresponsabilidad. La teoría de la heteroresponsabilidad exigía aún así una persona física. Es como que no comprendía que la empresa pudiera tener una conducta delictiva, ¿sí? Entonces siempre requirió de una persona física. Pero la evolución nos lleva a, no necesariamente, porque estamos en la misma dinámica. Debe haber un defecto de la organización por parte de la empresa para que se incurra en responsabilidad, independientemente de que se incurre un tercero, un directivo, un trabajador, un proveedor, etc. ¿Sí? Entonces, hablando un poquito de todos estos orígenes, surge qué es compliance, ¿no?
Y compliance, como les mencioné al principio, es mucho más allá de prevención de lavado de dinero. Es una pieza más, como les decía, el rompecabezas en algunos sectores regulados y sujetos obligados a lavado de activos súper importante, pero la tendencia es atender compliance más allá de ello, ¿no? Entonces, hablamos de ética corporativa, hablamos de cumplimiento normativo, hablamos de prevención de prácticas anticompetitivas, hablamos de gestión de riesgos, de corrupción y de conflictos de interés. Miren el caso del CEO que salió en el concierto de Coldplay, súper enfocado en temas de conflictos de interés. Habla de transparencia financiera y contable, y esto está directamente ligado a temas de corrupción. Como hoy, como en su momento Odebrecht pudo haber pagado 90, 120 o 200 millones de dólares a funcionarios públicos y no suponer un Estado una alteración del Estado contable. Habla de responsabilidad fiscal, habla de protección de datos, de propiedad intelectual, habla de derechos laborales y condiciones justas de trabajo. Hace algunos años atrás, 10 años atrás, si nosotros vinculábamos la responsabilidad de la empresa a temas de derechos humanos, me parecía inviable. Pero hoy en día las empresas tienen que llevar adelante en temas de due diligence a sus clientes y proveedores, sobre todo en el sector retail, por ejemplo, o petrolero, o minero, o agroindustrial, o acero, etcétera, que estoy contemplando en temas de derechos humanos. ¿Sí? Mi proveedor contrata trabajo forzoso, mi proveedor contrata trabajo infantil. Vamos a ir a un caso concreto, el caso BMW. Se vio involucrado en un escándalo muy grande, producto de que su proveedor de litio en Marruecos, litio y cobalto para la generación de las baterías, contrataba trabajo forzoso y trabajo infantil. Y la reputación cayó directamente en BMW por no tener un control exhaustivo de qué están haciendo sus proveedores, ¿no? Habla de la defensa del consumidor financiero en todo lo vinculado a banca. Habla de sostenibilidad, de salud, de medio ambiente, hoy cada vez más instalados los informes de sostenibilidad, y habla, por supuesto, de la colaboración con autoridades y organismos reguladores. En muchos casos se valora esa colaboración proactiva, ¿no?, por parte de las entidades. Entonces, cada vez más está enfocado en estos temas y cada vez más hay una visión cada vez más amplia de la visión de compliance. Entonces, directamente vinculado con esto y con esta introducción, estos son un poquito los pilares que yo voy a tratar, ¿sí? La importancia del cumplimiento normativo, de ventaja competitiva, la reputación corporativa y la cultura ética dentro de los pilares claves que hoy tiene que tener un programa de compliance, ¿sí? Visión de programa de compliance, más allá del manual de prevención de blanqueo de capitales, ¿sí? No sé si tienen alguna duda hasta aquí. ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta? 70 personas conectadas, buenísimo. No sé si hay alguna pregunta, Lore, no alcanzo a ver en el chat. Eh, Aquí dice, a ver, déjame, estoy leyendo. no. No, no hay todavía ninguna pregunta. Ah, sí se podría, a ver, aparezco Aquí como dice, colega. mi Ah, sí nombre se es puede. Ira Vale, vale. y aparezco como Colac. ¿Se podrá cambiar, por favor? Y buen día, mil disculpas. ¿Se puede poner nuevamente el código QR? Sí, claro. Vuelvo un poquito al código QR para que puedan participar. Está aquí. A quienes han entrado a lo último, les pido que escaneen el código QR, que lo tengan abierto, porque vamos a hacer varias dinámicas de interacción. Buenísimo. Vale. Voy a pasar por cualquier cosa para no demorar. Vale. Vuelvo a este punto. Bueno, y lo que tenemos que tratar en uno de los pilares claves es el tema de cumplimiento normativo, ¿sí? Saber un poco hacia dónde va la tendencia, qué está pasando con la mayoría de las empresas vinculadas a temas de responsabilidad de las personas jurídicas y el enfoque que están dando anticorrupción, ¿vale? Voy a hacer un recorrido muy rápido, la idea no es aburrirlos, sino también ser conscientes, y acá les pido ese análisis interno, esa reflexión interna, hacia dónde va Panamá en los próximos años, ¿sí? Porque la normativa en materia de compliance no ha retrocedido, ¿sí? Ahora, con la llegada de Trump y la suspensión de la FCPA y del Departamento de Justicia, puede que en Estados Unidos haya supuesto un punto de inflexión, pero en el resto de países no, ¿sí? Entonces, todos los países han ido a más. Vamos a comentar el caso chileno en Latinoamérica, que me parece importante, pero hagan ese análisis interno también de cuánto nos estamos preparando, ¿no? El día de mañana para, para que Panamá tenga una normativa en este punto, ¿sí?
Como saben, el primer país en incorporarla es Estados Unidos a través de la FCPA. La normativa americana en temas de anticorrupción surgió en el año 77 y pone el focus en dos temas muy importantes, ¿no? El tema de antisoborno, que las empresas americanas no corrompan a funcionarios públicos extranjeros. Y aquí quiero hacer el resalto de que Estados Unidos considera que sus funcionarios no son corruptos, ¿sí? El focus está en que las empresas americanas o con cualquier punto de conexión con Estados Unidos no corrompan a funcionarios públicos extranjeros, ¿no? Y el segundo focus está en los aspectos contables. Como les mencionaba, Estados Unidos considera que todo acto de corrupción supone una alteración de los estados contables. Entonces, a partir de allí, se pone el focus en estos puntos, ¿no? En saber cuál es la transparencia de los estados contables que están haciendo las empresas. Y ustedes me dirán, Jimena, pero si este es el punto de la FCPA, ¿por qué intervienen tantos casos de Latinoamérica? Porque el foro de atracción de Estados Unidos es tan amplio que si la operación se hace en dólares a través de un WhatsApp o se hace a través de servidores americanos, etcétera, Estados Unidos interviene aplicando multas millonarias, ¿sí? Les puedo asegurar que 7 de cada 10 sanciones a empresas son extranjeras y que las multas superan los 200 millones de dólares, ¿no? Así que allí es un punto a tener en cuenta por el focus que tiene más enfocado en temas de anticorrupción, pero también por el foro de atracción que ha generado para todo Latinoamérica. Una normativa muy similar a Estados Unidos es la UK Bravery Act, que es la normativa inglesa, le llaman la FCPA inglesa por su similitud. La única diferencia es que la FCPA permite los pagos de facilitación y la UK Bravery Act los prohíbe. Y la otra particularidad es que la normativa inglesa introduce en el artículo 7 que no contar con un programa de compliance anticorrupción es un delito, ¿sí? Supone un delito. Lo cierto es que, a diferencia del FCPA, también la normativa inglesa no ha tenido casos muy resonantes. Los ingleses no se plantean si cumplirlo o no, la cumplen, la introducen. Y muchas empresas latinoamericanas que tienen vinculación con Inglaterra también han contemplado en su código ético y en sus políticas anticorrupción esta normativa, ¿sí? Siguiendo en Europa, el decreto legislativo 231 de Italia es uno de los más amplios, ha sido la base de muchas de las normativas. Ha habido un fuerte lobby por parte de las empresas italianas de excluir un delito muy común en las empresas italianas, que es el delito fiscal, ¿sí? Es una normativa muy de base, que incluso sirvió de base para España, pero no hoy en día ha tenido una fuerte repercusión y una fuerte aplicación por parte de las empresas italianas, ¿okay? El otro punto a mencionar es la normativa francesa. El Código Penal francés en el año 94 contempló la responsabilidad de las empresas para un número clausus de delitos. Sin embargo, 10 años después, en el año 2004, se produce un hecho importante en el cual una empresa estatal de ferrocarriles se ve involucrada en un accidente que deriva en lesiones, en personas lesionadas y en personas fallecidas. Y a partir de allí, el Tribunal de Casación francés imputa a la empresa estatal de ferrocarriles por el delito de lesiones y homicidio. Esto generó mucha inseguridad jurídica porque el delito de homicidio y lesiones no estaba contemplado como quien generara responsabilidad para la empresa. Aún así, el Tribunal de Casación francés siguió su rumbo y ello deriva en la ley 204 del año, perdón, 204 del año 2004, que establece la responsabilidad de las empresas asimilando a la de las personas, ¿sí? Hoy en día, la responsabilidad de las empresas y de las personas se asimila, salvo que la ley diga lo contrario. Por ende, hoy en día, una empresa en Francia puede responder por un delito de acoso, puede responder por un delito de secuestro, puede responder por un delito de homicidio, etc. ¿Sí? La responsabilidad es súper amplia. Les pongo un caso concreto. Esto no ocurre en España, por ejemplo, en donde se aprueba la ley en el año 2010, la ley de responsabilidad de personas jurídicas, se establece la responsabilidad para las empresas. En el 2010 nadie prestó mucha atención, producto de la crisis del año 2008. Las empresas estaban un poco sobreviviendo luego de 2 años de crisis. En el año 2012 se incorporan los partidos políticos y los sindicatos, y en el año 2015 fue el verdadero boom por el cual se establecen los programas de compliance como atenuante de la responsabilidad, ¿sí? Esto surgió, la mayoría de las leyes que contemplan los programas de compliance como atenuante surge de la normativa antitrust, ¿sí? En temas de competencia, tener un programa de competencia podía reducir hasta un 5% de las multas, ¿sí?
Y esta misma modalidad se implementó para los programas de compliance como atenuante de la responsabilidad. La ley de compliance como atenuante de la responsabilidad es la Ley Orgánica 1 del año 2015, y lo paradójico fue que 6 meses después, aproximadamente el 29 de febrero del 2016, se produce la primer sentencia en España que condena a una empresa por delito de lavado de activos, por un delito de evasión fiscal y por un delito de narcotráfico. ¿Por qué? Porque era una empresa que se dedicaba a la exportación de maquinarias entre España y Colombia, y el viaje de vuelta, aprovechando que el buque venía vacío, se dedicaban al narcotráfico. Cuando se toma dimensión del hecho, la Audiencia Nacional de Madrid condena a la empresa a la disolución porque considera que tiene un objeto criminal, pero cuando se apela la sentencia al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo, teniendo en cuenta que la empresa tenía unos 100 trabajadores o 200 trabajadores, decía aplicarle una multa de 700 millones, lo cual prácticamente es la disolución de la empresa. ¿Sí? Desde entonces, desde febrero del 2016 a la fecha, el máximo tribunal español se ha pronunciado en más de 70 sentencias, ¿sí? Para que vean el rol activo que ha tenido el Poder Judicial en España, sancionando empresas como BBVA, Iberdrola, el Fútbol Club Barcelona, bueno, equipos de fútbol, etcétera, ¿no? Por mencionar algunas. Hay un tema importante y es que el máximo tribunal español pone el focus en aspectos procesales, ¿sí? Lo cual ha sido muy paradójico porque la ley no lo hace, ¿sí? ¿Por qué mencionaba un caso de éxito? No sé si recuerdan que en el año 2014 hubo un caso, un accidente aéreo muy resonante que fue el caso de Germanwings, una aerolínea alemana que hacía un trayecto entre Barcelona a Alemania y pasaba por los Alpes franceses. Se produce en el 2014 un accidente en el cual se estrella el avión en los Alpes franceses, generando una controversia entre tres países, entre España, porque, porque la mayoría de las víctimas eran españoles y había salido de allí el avión, entre Alemania, porque la aerolínea era alemana y era su lugar de destino, y Francia, porque fue el lugar del hecho. Por el principio de territorialidad del derecho penal, toma las riendas Francia, y Francia condena a la empresa por el delito de homicidio. ¿Por qué? Porque hubo un defecto de la organización. ¿Cuál es el defecto de la organización? Germanwings no pudo acreditar que estaba tomando medidas para evitar que un piloto con instintos suicidas pilotara el avión. ¿Vale? Se pudo acreditar por las cajas negras que el avión, que el piloto tenía instintos suicidios y que se había estrellado voluntariamente en los aires. ¿Sí? Este tema fue importante, ¿por qué? Porque España no podría haberlo imputado por homicidio, porque el homicidio no está en su lista de delitos, y Alemania tampoco. ¿Sí? Entonces, para que vean cómo escaló ese tema de manera muy importante. Viajamos a Latinoamérica. ¿Qué está pasando en Latinoamérica? Uno de los países más avanzados es Chile, ¿sí? Chile contempla la responsabilidad de las empresas, en la ley 20393, una de las leyes más importantes que hay en Latinoamérica. La ley 20393 en el año 2010 contempla delitos de corrupción, financiamiento del terrorismo, contempla delitos de prevención de lavado de activos, etcétera. Luego incorpora la ley 20.931 de receptación. Ustedes miran qué es el delito de receptación. Un caso muy llamativo porque la receptación se da cuando la empresa vende productos robados. Y nos llamó mucho la atención que Chile lo introdujera así, como puede una empresa vender productos robados y involucrarse en ese escándalo. Pues con la pandemia y el auge del e-commerce tuvo un auge muy importante esa ley. Luego la ley 21.121 contempla el delito de corrupción privada, que solamente dos países lo tienen contemplado, que es España y Chile, ¿no? ¿Cuál es el delito de corrupción privada? Es el que escapa del sector público. Es cuando yo tuerzo la voluntad de un cliente, de un proveedor, invitándolo a una cena, invitándolo a un partido de Champions, a un safari en África, etcétera, con el fin de lograr que me elija como cliente o como proveedor, ¿sí? La ley 21.132 está más enfocada en temas medioambientales, y el último paquete económico muy grande que se ha aprobado hace aproximadamente un año es que Chile contempla 215 delitos económicos que hoy alcanzan a las empresas, sobre todo a las filiales de empresas chilenas en el extranjero.
¿vale? Para que vean que ha sido uno de los países que más ha avanzado. ¿Por qué ha avanzado? Porque Chile quería formar parte de la OCDE e incorporó toda esta dinámica de normativas para formar parte de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, ¿sí? Brasil, la ley 12846, la ley anticorrupción, la ley de la empresa limpia, producto del caso de Lavallato, una de las leyes más importantes también en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque la sanción no está enfocada en el beneficio obtenido, sino en la facturación de la empresa. Entre el 5 y el 10% de la facturación de la empresa será la sanción. México, uno de los países más complejos por los altos índices de criminalidad, pero sobre todo porque tiene un código penal federal, pero tiene 33 códigos penales, ¿sí? Uno por cada uno de los estados, lo cual lo hace súper compleja su incorporación. Colombia, el único país con responsabilidad administrativa. Ustedes, mira, y esto, en el resto de países, la responsabilidad es penal, en un proceso penal, con una condena penal, pero en Colombia la responsabilidad de las empresas la lleva adelante la Superintendencia de Sociedades. Y en Argentina se pone el focus en las licitaciones con el Estado. Cualquier empresa que se vaya a licitar con el Estado Nacional va a tener que acreditar que tiene un programa de compliance, que tiene un código ético y que ha implementado formación a todos los trabajadores, ¿sí? Condición sine qua non para presentarse en el proceso licitatorio, ¿sí? Hay muchísimas más normativas a tratar. Yo quería tratar un poquito de las principales o las más innovadoras en este punto. Costa Rica, por ejemplo, uno de los países que también tiene su ley anticorrupción, por mencionarlo, pero para que sean conscientes de dónde queremos o dónde puede llegar a estar Panamá el día de mañana, ¿sí? Aquí está un poco el reflejo. Esta presentación la van a tener, yo se la voy a compartir a Lore para que la tengan, no hace falta que tomen notas, ni mucho menos, acá estará toda la información, y aquí les he reflejado cada una de las leyes más importantes que hoy se contemplan. Aquí hay un tema que vale la pena resaltar y es el tema de las ISOs. Hoy, así como hay una ISO en calidad, una ISO en medio ambiente, también hay ISOs en temas de anticorrupción, como la 37001, en temas de compliance, como la 37301, en temas de gobernanza, en temas de canales éticos. Hay muchas ISOs que hoy se están implementando. El país pionero en estos puntos es Perú. Lejos, está a la vanguardia, incluso hasta el Poder Judicial de Perú se ha certificado en ISO 37001. Y hoy cada vez hay una tendencia muy fuerte a implementar 37001 en los procesos de las empresas, sobre todo por una exigencia como ventaja competitiva. Y aquí me quedo con esta palabra, ventaja competitiva. ¿Por qué hoy compliance, independientemente de la normativa que nos aplique, por qué hoy es una ventaja competitiva? Y pongo el ejemplo de Guatemala, ¿sí? Tengo la oportunidad de trabajar con varias empresas de Guatemala. Guatemala no tiene una ley que obliga a las empresas a implementar programas de compliance, pero aún así, hoy las 25 o 30 principales empresas de Guatemala tienen implementado un programa de compliance robusto, ¿sí? ¿Y eso por qué es? Porque es una ventaja competitiva, ¿sí? Aquí veremos algunos puntos a tener en cuenta, como por ejemplo el ahorro de multas y sanciones, que este punto es clave, ¿no? Cada vez la autoridad está insistiendo mucho en estos temas. Operaciones de M&A, fusiones y adquisiciones. Hoy, en cualquier operación de fusión, adquisición o entre empresas, además de contemplar temas societarios, laborales y fiscales, también se exige temas de compliance, ¿sí? ¿Y esto por qué? Miren, les cuento un caso muy resonante. Hace aproximadamente 10 años atrás, implementé una operación de due diligence de una empresa alemana, Henkel, al grupo Genet, un grupo catalán, y era condición sine qua non que en la operación de due diligence introdujéramos temas de compliance. ¿Por qué? Porque esto funciona como los coches. Si yo quiero comprar un coche, yo tengo que saber si ese coche tiene deudas, si tiene premios, si tiene multas o lo que sea, porque al adquirir ese coche yo asumo esa responsabilidad. Pues lo mismo surge con las empresas, ¿sí? Contemplar temas de riesgos, de cultura, de responsabilidad de sus directivos, incluso la reputación con la que hoy está posicionada es súper importante, ¿no? Otra ventaja competitiva es que hoy en muchas empresas se exige seguros de responsabilidad civil para cubrir las pólizas de responsabilidad civil y penal de directivos, ¿sí? Tener un programa de compliance para cubrir esas pólizas es vital. Y esto es lo que están exigiendo cada vez más las compañías aseguradoras. Financiación bancaria, lo mismo. Hoy en muchas empresas en Latinoamérica dependen de financiación bancaria y hoy los bancos están exigiendo tener un programa de compliance para otorgar esa financiación bancaria. Startups e inversores, cada vez más, los inversores quieren saber en quién invierten, cuál es el mapeo de riesgo de esa empresa y cuánto le puede llegar a perjudicar cualquier escándalo.
licitaciones públicas, como mencionamos, pero también está todo lo vinculado a gestión de riesgo de terceras partes, ¿sí? Hoy les puedo asegurar que grandes empresas como, no sé, JC, Cox, Coca-Cola, Claro, empresas Mercedes-Benz, etcétera, cuando sacan una due diligence a sus clientes y proveedores, sobre todo a sus proveedores, les empiezan a exigir temas de compliance. Entonces, ¿quién eres? Compárteme tu código de ética, cuál es tu política anticorrupción. Por ejemplo, Amazon le exige a toda su cadena de valor tener una política salarial. ¿Por qué? Porque entiende que si de la política salarial surge que el variable es más alto que el fijo, puede haber un indicio allí de que los trabajadores puedan llegar a cometer un acto de corrupción con tal de lograr esos objetivos comerciales, ¿sí? Pero hoy les puedo asegurar que una empresa como Coca-Cola, cuando lanza una alta de proveedores, exige tema de compliance y empiezan a sonar los teléfonos porque Coca-Cola me está pidiendo esto, no sé qué es, qué tengo que hacer para cumplirlo, etcétera, etcétera. Oracle, por ejemplo, a muchos de los clientes con los que estoy trabajando, les exige acreditar que tienen formación en temas de compliance y anticorrupción y acreditar un informe de trazabilidad de ello, ¿no? Entonces, estos temas son cada vez más exigentes en la cadena de valor. Que nos lo exijan a nosotros y que nosotros también lo exijamos en nuestra cadena de valor, ¿sí? No sé si tienen alguna duda en este punto que siempre genera con mucha controversia. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Muy bien, bueno, voy a continuar. Eh, el tema de la reputación corporativa cada vez se instala más, ¿sí? Hace algunos años atrás, les podría asegurar que si una empresa quería implementar un programa de compliance y estaba un poco en duda, lo que te decía es, mira, Jimena, ¿sabes qué? Asumo el coste de la multa y ya está, ¿no? Y contra eso poco se podía hacer, ¿no? La empresa, su apetito de riesgo era muy amplio y prefería pagar la multa y asumir cualquier riesgo que se pueda llegar a derivar de la operación, ¿sí? Hoy en día ha cambiado mucho el panorama, ¿no? En las empresas les preocupa mucho la reputación corporativa, eh, con la que se puedan ver involucrados en redes sociales, en prensa, etcétera. Básicamente porque, si bien partiendo de la base, y esto lo veremos más adelante, de que el factor de riesgo cero no existe, sí que es muy importante ser conscientes de algo clave. Quienes nos dedicamos a temas de compliance, yo lo resalto en muchas ocasiones y me gano por de enemigos por esto, pero no venimos a bloquear el negocio, ¿sí? No venimos a bloquear el negocio. Yo recuerdo de haber trabajado para una empresa que se presentó un proyecto muy grande de licitación. Cuando hacemos la due diligence de la contraparte, el riesgo nos da medio alto, ¿sí? Un riesgo bastante alto, pero el contrato suponía un monto de 400 millones de dólares, que la empresa lo necesitaba. Entonces, reforzamos esa due diligence, podemos mapear los riesgos de ese proveedor o de esa alianza o de ese partner y junto con esa evaluación de riesgos negociar las condiciones contractuales, ¿sí? Aquí juegan un papel vital los directores legales de las compañías para decir, ok, el apetito de riesgo es este, el mapeo de riesgos de esta contraparte supera ampliamente el apetito de riesgo, pero necesitamos este contrato. Compliance, en mi opinión, no viene a bloquear esta iniciativa, ni mucho menos, sino, por ejemplo, introducir cláusulas resolutorias, indemnizatorias, es decir, blindar a la empresa por cualquier cosa que pase, ¿sí? Hace algunos años atrás un alumno me decía, profe, pero mi empresa se hace la due diligence después de la firma del contrato. ¿Para qué? Ya está puesta la firma, ya ahí avanzamos, nos casamos con esa partner y ya no podemos ir para atrás, ¿no? Pero sí que es importante poder llevar esas evaluaciones, no solamente de clientes, sino también de proveedores y negociar esos contratos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el interés punitorio fue más alto, la cláusula por resolución vinculada a estos casos fue altísima y la contraparte avanzó, ¿no? Porque sabían la situación en la que se encontraba. Por ende, un poco lo que quiero trasladar es que el activo más importante que hoy está en juego en una empresa es su reputación, ¿sí? En una empresa, en un banco, en una pyme, en una fundación, en un sindicato. Hoy cada vez más los ciudadanos somos muy influencers en este tema, ¿no? Escrachamos, por así decirlo, a alguna empresa que se involucra en un escándalo o empezamos a ser consumidores más selectivos también, consumidores y usuarios más selectivos. En Brasil, por ejemplo, está lo que se llama la ley de el código, el logo de la empresa ética, ¿no? Y es que el gobierno ha sacado determinadas pautas para saber las empresas que hay en el mercado, por ejemplo, uno cuando va al supermercado,
qué pautas de integridad y de ética cumplen. A las empresas que superan ese monto, como por ejemplo Natura, les pone un logo en sus productos y el consumidor cuando está en el supermercado elige, aunque sea un poquito más el precio de ese producto, a las empresas más éticas y transparentes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Básicamente empiezan a competir por lograr esos parámetros y que tengan mejor captación por parte de los clientes, ¿sí? Y directamente vinculado con esto, algunos titulares de prensa con los que nos encontramos, ¿no? No sé si cada vez más, yo sigo muchos titulares de prensa de Panamá, pero hoy cada vez más empresas se ven involucradas en estos escándalos, ¿no? Repsol, imputado por un caso de espionaje, la Fiscalía abre una investigación en el caso Corpesca en Chile, que fue un caso enorme de corrupción. Repsol y CaixaBank salvadas por compliance. Esto fue un titular de prensa real en un periódico de España, ¿no? Repsol, la empresa petrolera, y CaixaBank, uno de los bancos más icónicos de España, salvadas por el compliance. La Audiencia Nacional imputa a Deloitte por la salida a bolsa de un banco. En el caso Volkswagen Argentina, no se le ocurre mejor idea que contratar un avión iraní para el traslado de sus repuestos, ¿no? Con el coste reputacional que significaba ello, ¿no? China retira a Didi de las tiendas de aplicaciones por uso indebido de datos. Día despide a 15 trabajadores por irregularidades. Pfizer despide a 30 altos cargos por incumplir el código de ética. Cochinilla, bueno, la trama de corrupción que sacudió a Costa Rica. Y el juez imputa a Bengoa, una empresa eléctrica, y pide sus planes de compliance. Y pide sus planes de compliance. Así para que vean cómo compliance está cada vez más instalado en las organizaciones y así les podría comentar una infinidad de casos. Hace poco Spotify se vio involucrado en un escándalo producto de que los usuarios estaban lavando dinero a través de la aplicación de música, ¿no? Entonces, hay muchos titulares de prensa y hoy día cada vez más las empresas ponen el focus en esto, ¿no? Por ende, hay que entender que Compliance tiene una visión preventiva, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo para prevenir estos riesgos? ¿Qué estamos haciendo para sensibilizar en la cultura ética, para instalar todo esto en los trabajadores? Por otro lado, tiene una cultura detectiva con los canales éticos. Hace poquito estuve trabajando para un banco de Centroamérica el rol de los canales éticos desde un punto de vista interno y externo y armé un descargable que luego estará disponible en la web para que lo puedan ver, porque cada vez la banca está externalizando el rol de los canales éticos y es lógico. Cada vez se reciben más denuncias, cada vez preocupa más el tema de acoso, cada vez preocupa más el tema de protección de datos, el tema de conflicto de interés o fraude interno, que lo vamos a ver más adelante, ¿no?, en la presentación. Y una respuesta reactiva también. Oye, nos encontramos en este escándalo, ¿qué protocolo tenemos? ¿Cómo podemos interactuar? ¿Quién va a ser el interlocutor? ¿Cómo proceder? ¿Se va a desarrollar un comité de crisis? ¿Qué rol va a tener cumplimiento en ese comité? Esto fue súper común en la pandemia. Las empresas se encontraron con que hoy no tenemos un protocolo de respuesta, cómo tenemos que actuar en estos casos, etcétera. Pero cada vez preocupa más estos temas, ¿no? ¿Cómo reaccionamos ante estos casos? Y aquí la siguiente pregunta es, ¿qué Jimé, creen tenemos que más... una Una manito pregunta. alzada. No sé si quieres responder. Buenísimo, me encanta. Aquí tenemos a Pues, Lucía, Lucía gracias, Lore, Racis. porque no... A Sí, ver, sí, Lucía, Lucía tiene la mano. Sí, hola Jimena, muchísimas gracias Laura por tu espacio para hacer una pregunta. por favor. Hablaste hace unos minutos de las políticas de Give and Entertainment y me gustaría entender cómo una organización puede establecer controles eficientes para velar por el cumplimiento de estas políticas de los temas de regalos, ¿no? Porque más allá, siempre vemos en los códigos de ética el reporte de estos regalos o de los Give and Entertainment, pero realmente no sabemos si los colaboradores realmente lo reportan o si pasan muchos temas debajo de la mesa, ¿no? Entonces, con base a tu experiencia, casos de éxito en el control de estos temas. Gracias. Buenísima, buenísima, Lucía, esta pregunta. El tema de los regalos es un reto, ¿sí? Cada vez está más instalado. Quienes me hayan escuchado contar esta anécdota, les pido disculpas, pero pienso que se aplica bastante a lo que comentaba Lucía. Hace algunos años atrás, Lucía, una empresa con la que estuve trabajando, tenía un presupuesto de $250,000 para partidos de Champions, safaris en África y torneos de golf en Tokio para clientes y profesionales, ¿sí? Este tema era aberrante, era como, oye, pero esto ustedes lo han naturalizado, pero no está bien, ¿no? No, Jimena, que esta es la forma que tenemos de fidelizar a los
clientes y a los proveedores, por favor no nos quites esto. Le digo, no, yo no voy a quitar nada, solamente les comento que es un focus de riesgo muy importante, ¿no? Pero, Lucía, te cuento esto porque estaba hipernaturalizado en la empresa que estaban muy bien estos riesgos. Yo les dije que no iba a entrar en ese tema porque el riesgo era altísimo, más vinculado al tema de corrupción privada, ¿no? Pero aún existe ese interés por más que no esté regulado normativamente hablando, ¿no? Entonces, al cabo de 8 o 9 meses, la empresa me llama por teléfono y me dice, oye, se cancelaron los regalos que comentamos en su momento, ya no los estamos haciendo, etcétera. Yo lo primero que hago es para la empresa en Google, para saber si se había involucrado en un escándalo o algo. Y no se había involucrado en un escándalo. Lo que había ocurrido es que sus clientes y proveedores les empezaron a rechazar esos regalos. ¿Por qué? Porque empezaron estas empresas proveedoras a tener una política anticorrupción que les impedían hacerlo. El tema de los regalos, Lucía, es un tema súper sensible y yo siempre digo una clave. Si tú vendes pizzas, puedes regalar pizzas, ¿sí? Si tú vendes, no sé, bebidas, puedes regalar bebidas. Lo que no puedes regalar es un partido de fútbol al mundial, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí hay un indicio de que se está torciendo la voluntad de la otra persona, ¿sí? Entonces, ahí hay una línea muy delgada hasta qué punto este regalo tiene otra intención. Hay mil formas de implementar esta cultura. Yo soy muy fan de la formación, los que me conocen, de generar una cultura, de sensibilizar, de trasladar dilemas éticos, de sensibilizar a través de casos reales para saber cuáles serían las repercusiones y de trabajar el manager con su equipo a través de un focus group. Oye, se plantea ese tema, ¿tú cómo reaccionarías? Tal, ¿no? Es decir, hay mil dinámicas para implementarlo. Hoy en día existe el Anti-Corruption Week, el Anti-Corruption Day, en el que es una dinámica que se genera en la organización con el fin de sensibilizar en estos temas, te atrae una dinámica lúdica, etcétera. Los riesgos están. Yo pienso que existe una política anticorrupción real y concreta, no una política de 60 páginas ni de 40 páginas, que es un montón, eso es clave, que tengan claro qué hacer con los regalos, que tengan claro hasta dónde se puede aceptar un regalo de 50, de 100, de $200, no lo sé. ¿Qué pasa con el regalo que no se puede aceptar si tenemos una política de regalo cero? ¿No? En este caso, por ejemplo, lo que hemos implementado con algunas empresas es que el regalo se comunica a través de un formulario, que también hay que implementarlo, y ese regalo se sortea luego entre los trabajadores, ¿sí? Esto lo hacemos en el caso de que la empresa considere que se ve mal rechazar un regalo a un cliente. Entonces, por ejemplo, me regalan una entrada al mundial del año que viene, yo lo comunico en el formulario, lo presento al área de compliance o de cumplimiento y se sortea luego en común, ¿vale? Ahí hay un tema muy delgado, Lucía, que son varios. En primer lugar, que la alta dirección del ejemplo, ¿sí? Este tema es vital, porque si no va a fallar toda la estructura. Y en segundo lugar, algunas red flags que se pueden llegar a presentar, y es que la gente reciba los regalos en su domicilio particular, ¿sí? Entonces, ahí hay que analizar o hacer una auditoría, por así decirlo, de todo el sistema, ¿sí? Como te digo, política de regalos, qué está permitido, qué no está permitido, cómo comunicarlo, qué está haciendo la alta dirección, cómo estamos sensibilizando. Hay varios aspectos a tener en cuenta, pero obviamente que hay muchos mecanismos para controlar. No sé si ha aclarado tu duda, si tienes alguna duda de mi pregunta. Sí, muchísimas gracias. Y nada más para cerrar y rapidito, porque sé que estamos contra el tiempo, pero me gustaría Bien. saber tu opinión. ¿Cuál es el red flag de una organización cuando su canal de denuncias no recibe denuncias? ¿Qué consideras que es una mejor práctica o qué se debe hacer en ese sentido? Gracias. Bueno, esa es una red flag súper importante. Te digo que he auditado muchos programas de compliance y cuando pregunto por el canal ético y las empresas te dicen que están orgullosas de que no han recibido una denuncia, oye, no, algo está pasando. Habría que revisar un poco cómo está funcionando el protocolo, ¿sí? Si ese canal ético está dando confianza, ¿sí? Porque en muchos casos digo, oye, ¿y por qué no tenemos denuncias? No sé. Ok, a ver, veamos. ¿Y quién gestiona el canal ético? Lo gestiona en recursos humanos. Ok, ahí puede ser una red flag. O lo gestiona el área de operaciones. ¿Quién es el área de operaciones? Es el hijo del jefe. Ahí está otra red flag. Entonces, a veces hay que analizar con muchas cosas y con mucha confianza, les digo, con sentido común, algunos temas que no estén funcionando. Pero hoy en día las empresas cada vez se animan, las personas se animan cada vez a denunciar más en las empresas. Para mí un tema muy importante, y ahora lo veremos, es el tema de la independencia que pueda generar ese canal ético sobre el miedo de las no represalias, ¿sí? Que no haya represalias ante temas de denuncias. Tener clara cómo funciona el canal ético y qué estamos comunicando en el canal ético. Por eso digo que la formación es clave.
tú puedes comunicar la importancia de anticorrupción, pero si no comunicas cómo reportarlos, ahí estamos quedando bien. Y tú entras en el canal ético y, por ejemplo, el canal ético tengo que loguearme, no es anónimo, o no me genera claro cuáles son las categorías en las que te puedo denunciar, por ejemplo, acoso, conflicto de interés, regalo, fraude, lavado de activos, etcétera, tampoco puede que esté fallando allí. Yo pienso que hay que generar mucha confianza para que la gente se anime al canal ético. Cada vez se animan a más, eso tengo que trasladarlo. Hace algunos años era más difícil, depende también de las culturas, pero la idea es que podamos comunicar claramente qué se reporta, cómo se reporta, a quién se reporta, cómo se procede en estos casos y que toda la comunicación esté enfocada en los interrogantes claves a implementar. Igual, Lucía, eso lo veremos en un ratito cuando vemos un poquito de los pilares, pero me encantó tu pregunta porque está directamente vinculada a temas de corrupción. Gracias. No, por favor. Si alguien tiene alguna pregunta, me encanta, porfa, que levanten la mano y tal. Entonces, volviendo a qué creen que más afecta la reputación de una organización, aquí están los QRs para que puedan participar. Si afecta un escándalo de corrupción, una sanción de la superintendencia por temas de AML, una incidencia de privacy, por ejemplo, por temas de protección de datos, una denuncia de fraude interno o una situación de acoso laboral, sexual, la que consideren. ¿Qué creen que podría afectar más la reputación de una organización? A ver, somos 52 personas aquí con su código QR. ¿Hay alguien que no tenga QR? Voy a ir rapidísimo a buscarlo, que lo escanee y mientras tanto el resto va participando. Miren, aquí está el código QR porque sé que se han sumado más personas, ya casi somos 80. Voy a ver si puedo poner el QR luego en cada una de las preguntas. Así no los dejamos afuera a los últimos que se han sumado. Esta presentación la van a tener. Veo que también se está grabando la sesión. Entonces, bueno, este es un poquito el QR para que puedan participar. Voy nuevamente a la pregunta. Perdón la informalidad, pero la idea es que todos podamos participar. Entonces, un escándalo de corrupción, una sanción de la super, ahí está todo junto, no super separado. Una incidencia de privacy y de protección de datos, esto en banca puede ser un escándalo bastante grande o temas de ciberseguridad. Una denuncia de fraude interno, eso también puede generar un escándalo muy grande. Una situación de acoso. A ver, vamos que somos muchos acá conectados. Muy bien. Va ganando el tema de corrupción, cada vez más instalado en temas de Latinoamérica. Habría que preguntarse un poquito lo que planteó Lucía, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en temas de anticorrupción? Nuestra política es muy larga, es un poco inentendible, se queda claro, o tal vez deberíamos elaborar algún otro material comunicativo que quede claro qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Una sanción de la super, esto siempre genera un escándalo muy grande. A ver, ¿quién más quiere participar? ¿Va? ¿Avanzamos? Ok. Esto es un resultado súper importante. Les agradezco muchísimo la participación y un poco refleja hoy día lo que más preocupa a las organizaciones. Un escándalo de corrupción tiene consecuencias muy graves, ¿no? Pérdida de clientes, pérdida de proveedores, invertir en comunicación y al final cuando uno siempre dice uno tiene que dar respuestas es que en algo raro está metido, ¿no? Entonces, estos temas cada vez preocupan más para que vean cómo cada vez más compliance abarca todos estos temas, ¿no? Y fundamentalmente, y aquí hablaremos un poquito de lo que planteó recién Lucía, de los pilares de un sistema de compliance robusto, ¿no? ¿Qué es un programa de integridad? ¿Qué es un programa de compliance? Y los tres pilares de los que hablé recién, ¿no? Prevenir, detectar y corregir, ¿no? Desde el punto de vista de la prevención, tener un código de conducta, tener políticas para prevenir, para contratar con el Estado, tener un canal de denuncias, las evaluaciones a las terceras partes, todas las exigencias reglamentarias o regulatorias, las investigaciones internas, el monitoreo, la protección al denunciante, todo lo vinculado con las due diligence en operaciones, ejecuciones y adquisiciones, son súper importantes a implementar, ¿no? Cuando hablo de código ético también hablo de política anticorrupción, conflicto de interés, etcétera, ¿no? A la hora de detectar, controlar a los contratistas, a los proveedores, tratamiento de las denuncias, el rol de la auditoría interna, etcétera. Y a la hora de dar respuesta, todas las medidas disciplinarias que tienen que contemplarse, rescisión de contratos, revisión de procesos, la revisión y la actualización de políticas, etc. Y directamente ligado con todo ello, ¿no?
la importancia que tiene el análisis periódico de los riesgos. Tengan en cuenta que hoy un mapeo de riesgos es imposible evaluarlo cada 2 años. Esto era común antes de la pandemia, pero el aumento de la legislación, el lanzamiento de nuevos productos, la expansión geográfica de las empresas, hace que tengamos que tener en cuenta este mapeo de riesgos actualizado, ¿no? La capacitación y la comunicación es clave, es todo un reto, cómo formar de manera presencial, cómo formar de manera virtual, qué pasa con los que no tienen correo electrónico, cómo segmento por público, son algunos de los retos que se presentan, ¿no? Es decir, no puedo hacer la misma formación a trabajadores, a mandos intermedios que a alta dirección, ¿no? Entonces, esa segmentación de públicos es vital para que la formación se canalice. El compromiso de la alta dirección es la columna vertebral de todo, es vital, y el rol del compliance o del oficial de cumplimiento, ¿sí? Entonces, directamente ligado con esto, estos serían para mí un poquito los pilares claves a tener en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de políticas, hablamos de ese análisis interno que tenemos que hacer. El otro día hace unos días atrás trabajamos con una entidad bancaria en Latinoamérica que tiene una política de anticorrupción de 120 páginas, ¿no? Y la tasa de apertura es cero, ¿no? Entonces, oye, normal, ¿no? Que nadie quiera abrir esa política de hay que estar, no sé, 3 meses leyéndola, ¿no? Entonces, ¿por qué no la reducimos? No la podemos reducir porque ha sido aprobada por la Junta. Ok, ¿por qué no la hacemos interactiva? ¿No la hacemos participativa? ¿Por qué no incorporamos dilemas éticos? Entonces, hay muchas formas de resolver estas dinámicas con el fin de llegar al corazón de la gente, ¿no? La gestión de riesgos es vital, ¿no? Es decir, cómo estamos mapeando nuestros riesgos internos y cómo estamos mapeando los riesgos de terceros, ¿sí? Como les mencionaba, hoy cada vez Compliance abarca esta visión de temas de anticorrupción, temas de conflicto de interés, temas de acoso, temas de ciberseguridad, temas de protección de datos, temas vinculados a derechos humanos. Y en la gestión de riesgos de terceros lo mismo. Hace poco, estaba instalada un poquito la necesidad de solamente tratar temas técnicos o temas de calidad, pero también es muy importante saber con quién me vinculo, quiénes son sus directivos, quién es el beneficiario final de la organización. Es importante saber qué proveedores tiene, es importante saber si se han visto involucrado en algún escándalo a través de algunas herramientas de scoring, etcétera, ¿no? La alta dirección es el pilar, como les digo, vertebral, ¿no? Yo he participado en varias formaciones a junta directiva, no sé, los últimos 40 días tengo que haber dado por lo menos 20 formaciones a juntas directivas y uno se da cuenta del grado de involucramiento de la alta dirección, ¿no? En algunos casos el CEO de la empresa está mirando los 45 minutos de formación en el teléfono y el resto hace lo mismo porque si lo hace el jefe yo también, ¿no? Y en algunos otros casos tú lo ves que se involucran, que participan en congresos dando un poco la visión de la empresa o los controles que están implementando, los ves tomando notas, dando un enfoque de cierre y canalizando la importancia que tiene hoy Compliance en el crecimiento sostenido de la empresa a 5 y 10 años. Me pasó una vez donde el CEO de la empresa dijo, todos los objetivos que tenemos los vamos a cumplir si aplicamos todo lo que se ha hecho en este taller. Y eso te demuestra 2 enfoques de liderazgo absolutamente diferentes. También quiero instalar algo que viene ocurriendo últimamente, y es que se anima los trabajadores a denunciar el mal liderazgo de altos directivos en los canales éticos, ¿sí? Cada vez está más instalado estos temas de ambientes tóxicos o ambientes poco comunicativos o determinados temas que no quiero entrar en detalle porque son confidenciales, pero cada vez más las empresas se encuentran con un reto muy importante de denuncias de altos directivos por mal liderazgo, ¿sí? Hace poco, trabajando para el Compliance Week de una empresa, queríamos entregar premios a trabajadores al mejor comercial del año, al mejor compañero, etcétera, de generar estas dinámicas, y surgió que el mejor comercial del año tenía 3 denuncias de acoso. Entonces no se le puede entregar el premio al mejor comercial del año, ¿sí? Porque al final supone un tema ético allí que no está bueno que la empresa lo priorice, ¿no? Entonces, estas cuestiones sí que se plantean. En temas de canales éticos, lo mismo. Los canales éticos anónimos, confidenciales, internos o externos cada vez está más instalado. Pero un poco lo que mencionaba Lucía, es muy importante que exista un canal ético, es muy importante que lo comuniquemos y es muy importante que indiquemos todos estos interrogantes que a veces se plantean. ¿Qué es un canal ético? ¿Qué puedes denunciar? ¿Dónde puedes denunciar? ¿Es anónimo? ¿Es confidencial?
que sepas que es externo, que sepas que desde la empresa no va a haber ningún tipo de represalia en el tema de las denuncias, que tengas que aportar evidencias a pesar de ser anónimo. Todas estas dinámicas son súper importantes para dar esa confianza y luego prepararnos para las consecuencias del uso de este canal ético, que son las investigaciones, ¿sí? Cada vez hay más investigaciones por temas de fraude, por temas de conflicto de interés, por temas de acoso. Yo no sé si hay más denuncias de acoso o la gente se anima más a denunciar las situaciones de acoso, ¿no? Yo le comentaba hace poco a Lorena de un caso muy grande que me encontré en México, donde una empresa del sector transporte recibe, su auditor de la empresa empieza a recibir amenazas de muerte. Es un hecho muy, muy grave que pone en riesgo la vida de una persona, ¿no? De un directivo. Y, y luego llevando adelante una investigación un poco de lo que había ocurrido, se detecta que al menos 50 trabajadores de la empresa estaban involucrados en el cobro de el 3% de los contratos adjudicados a los proveedores. Y cuando el auditor detectó estas irregularidades, empezaron las amenazas de muerte, ¿sí? Esta es una situación de fraude típica que, como saben, el triángulo del fraude se da cuando se da la oportunidad, cuando se da la necesidad y la falta de control. Estos son los tres pilares fundamentales. ¿Consecuencias que tiene para la empresa? Muchísimas. ¿Hay un beneficio directo para la empresa? No, no hay un beneficio directo. Pero es cierto que esta conducta estaba repetida a lo largo de los últimos 15 años y el fraude era millones de dólares, ¿sí? Los riesgos que supone para la empresa son altísimos. El director general estaba dispuesto a cerrar la empresa porque no sabía cuánta gente más contaminada estaba involucrada. Y ahí se arrepintió, como pasa con muchas de las empresas familiares, de, ay, ¿cómo se me pudo haber pasado esto? Yo pensé que eran todos familia. No, 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 no. Acá nadie es familia, ¿sí? Acá hay que ser conscientes de que hay que implementar controles y que es súper importante que la empresa sepa los controles implementados para evitar estas situaciones que se puedan llegar a dar. Les voy a comentar un caso mucho más grave que se dio en los últimos meses, donde se detecta que un directivo de la empresa hacía la compra de pornografía infantil con su tarjeta de corporativa. Y eso no es solamente lo grave, lo grave también es que Finanzas lo sabía hace 3 meses y no había tomado medidas ni había denunciado este hecho. Esto supuso un reto súper importante para la empresa. ¿Por qué? En primer lugar, para no ser cómplices de esta situación, había que tomar las medidas urgentes, apartar a este directivo del cargo ante este hecho, pero sobre todo una avalancha de denuncias por parte de directivos de no verse salpicados por este hecho, ¿sí? Es decir, supuso un reto enorme, enorme para la organización. Y esto da igual si la empresa es sector retail, banca, seguro, farma o lo que sea. Estas situaciones se dan en cualquier organización y es muy importante atacar estas situaciones de fraude interno, ¿sí? El tema de las capacitaciones es vital que innovemos en estos temas. Hoy con el tema de la IA se pueden hacer simuladores, se pueden trabajar dinámicas enfocadas en cada una de las áreas, se puede generar una academia. Hoy grandes empresas tienen sus academias de ética, sus academias de liderazgo. Se pueden plantear dilemas éticos o enfocar la formación en diferentes públicos, como les comentaba, y en diferentes idiomas. Conocer el feedback de cada trabajador. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación de conflicto de interés? Sí, no. ¿Sabes dónde reportarlo? No. Entonces, todas estas cuestiones es muy importante darle la vuelta, innovar en estos temas, porque lo que no funciona no hay que repetirlo y tenemos que medir absolutamente todo lo que hacemos, ¿sí? Si nosotros tenemos una tasa de encuesta de satisfacción baja, donde la gente se queja de que las formaciones duran 4 horas, 8 horas, 12 horas y que les impiden cumplir con sus labores, hay que reducir esa jornada, ¿sí? Hoy en día muchas entidades financieras tienen un onboarding de 4 horas, eso ya es inviable, ya es imposible. Nosotros desarrollamos la formación de una entidad bancaria en México en el año 2019 de 4 horas y hoy esa formación son 60 cápsulas de 1 minuto. ¿Por qué? Porque el formato TikTok e Instagram se instalaron en todos nosotros, ¿sí? Y hoy es inviable que la gente le dedique más de 8 minutos a una cápsula. Inviable, ¿sí? Entonces, ¿formamos menos? No, se forma diferente. Se forma con el interés de captar ese público y con el fin de recoger ese público, el interés de ese público. Entonces, los dilemas éticos que se puedan llegar a plantear, enfocados en anticorrupción, en temas de ciberseguridad, en temas de protección de datos, son vitales para poder también encontrar en el canal ético y en la capacitación una fuente de riesgo muy importante, ¿sí? El control y el monitoreo es súper importante. Como les mencionaba, los mapeos de riesgos tienen que estar actualizados continuamente.
tener en cuenta las diferentes unidades de negocio, el aumento de la legislación, la expansión geográfica, las compras y fusiones de empresas. Hoy en día se están produciendo muchas compras y fusiones de empresas y es muy importante traer esa empresa al mapeo de riesgo y saber qué riesgos pueda llegar a tener. Y en todo esto hay que trabajar las métricas. Pensemos internamente qué ocurriría si nosotros tuviéramos las métricas de todo lo que hacemos desde el año 2020. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Y hoy tenemos una reunión en la Junta Directiva y le decimos, esta ha sido la evolución de nuestro programa de compliance los últimos 5 años. Estos son los KPIs que hemos tenido, estos son los controles, los riesgos que hemos detectado y los controles que hemos implementado. Y cómo se ha ido atenuando, mitigando, compartiendo ese riesgo o eliminando ese riesgo. Y eso es lo que se llama KPI y eso es lo que se llama también retorno de la inversión. Tenemos que hablar del retorno de la inversión que hoy genera compliance en nuestras organizaciones. ¿De qué manera la empresa se está beneficiando en esos puntos? Ahí les voy a comentar un caso de éxito de una empresa de Ecuador con la que he estado trabajando. Es una empresa que se presentó a una ayuda del gobierno de Reino Unido. El gobierno de Reino Unido le pedía acreditar todos los extremos de un programa de compliance robusto, canalético, acreditar las últimas denuncias, cómo se había procedido en esos casos, cuáles habían sido las investigaciones que habían prosperado, por qué se habían archivado las denuncias, qué se estaba haciendo en capacitaciones, acreditar un informe de trazabilidad, gestión de riesgos, canales éticos, monitoreo, políticas, todo. Y a esta empresa le dieron $1.000.000 por acreditar ese programa de compliance. 1.000.000 de libras, perdón. 1.000.000 de libras por acreditar ese programa de compliance. También les cuento otro caso de éxito, perdón, otro caso de fracaso. Una empresa de Centroamérica, del sector industrial, que se presentó a una licitación de una empresa de telecomunicaciones y, y la verdad es que la due diligence llegó a la persona incorrecta, que contestó todo lo que tenía que contestar, la verdad de todo ello. ¿Tenemos políticas código ético? No. Canal ético no me suena. ¿Tenemos un compliance officer nombrado por junta directiva? No. Y quedaron fuera de la licitación y perdieron un contrato de $200 millones. $200 millones. Y la empresa de telecomunicaciones lo deja fuera de la licitación por 2 años y le da el plazo de 2 años para implementar un programa de compliance robusto. Aquí nos encontramos con 2 ejemplos de retorno de la inversión. En un caso negativo, donde una empresa, por no entender que compliance suponía una ventaja competitiva, no lo implementó, no lo pudo acreditar, por ende, y perdió esa licitación. Y en el otro caso, una empresa que pudo acreditar todos los extremos y obtener una ayuda por parte de un gobierno europeo de $1.000.000, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar a medir el rol que tiene compliance en la organización, cuánto aporta y de qué manera la empresa se beneficia, ¿sí? No somos un área de back office, no somos un área de soporte, ni un área torero que no aporta a la organización. Lore, hay una pregunta. Sí, Jimena, hay una pregunta, dice. Una consulta, María Verónica Suira pregunta, una consulta. He visto en varios perfiles de cumplimiento de LinkedIn que el caso del CEO de Astronomer también tiene que ver con cumplimiento. ¿Nos podrías compartir tu opinión? Bueno, María Verónica, hice una publicación hace 2 meses que fue bastante interesante y me gané un par de haters también en ese punto, pero Sí. está bien en malos haters. A ver, ese punto yo lo enfoqué el tema de la publicación en el tema del liderazgo, ¿no? De que cada vez más cuánto se exige a los líderes, ¿no? Tener conductas íntegras, básicamente, ¿no? Yo sé que hoy en día ocurre y aquí existen confianza para trasladarlo de que antes era como mucho más común que hay personas que tuvieran más de una familia y que mantuvieran esa clandestinidad, ¿no? Hoy no sé si está cada vez tan común, ¿no? O que se mantenga poco común por el tema de las redes sociales, ¿no? Vinculado a temas de liderazgo, yo pienso que hay un tema de liderazgo muy importante a tener en cuenta. En tema de cumplimiento, habría que ver el tema del conflicto de interés, que es de lo que más se ha hablado, ¿no? Porque, porque habría que analizar si la empresa prohibía relaciones entre compañeros. Hoy, si una empresa no lo contempla, no es necesario tener que comunicarlo, ¿sí? En Estados Unidos sé que es cada vez más fuerte el hecho de tener que comunicar una relación con un compañero de trabajo, que estén prohibidas esas relaciones y que uno de los dos tenga que irse de la compañía. Si está directamente vinculado con un tema de conflictos de interés, yo pienso que hay un tema de cumplimiento. Por lo demás,
no creo que sea una situación de anticorrupción, no creo que sea una situación de fraude, ni nada de ello, ¿no? Y lo vinculo más a temas de conflictos de interés. Yo pienso que se abrió un debate muy importante sobre la estrategia de comunicación, ¿no? No pienso que Astronomer haya perdido clientes, haya perdido proveedores, pienso que se ha posicionado bastante y los que no conocíamos la empresa ahora la conocemos, pero, pero creo que ha sido un reto muy importante que el CEO se apartara de la compañía, que se iniciara una investigación en ese sentido y que se tomaran medidas, ¿no? Y ahí está un poco lo que hablamos, María Verónica, del tema de la alta dirección, ¿sí? Del rol de la alta dirección y cómo da el ejemplo, ¿no? Luego han salido especulaciones de que los líderes que aquí quedan, bueno, no entran en eso porque no están las fuentes contrastadas, ¿no? Pero pienso que es un tema de cumplimiento si se involucra directamente a temas de conflictos de interés, ¿vale? Ok, vamos a continuar con la presentación y aquí pongo un poco el focus en la importancia de la comunicación, ¿sí? Que yo pienso que tenemos un reto en esos temas. Hoy la comunicación juega un rol vital en formar emocionando, divirtiendo, comprometiendo y enseñando, ¿no? En implementar dinámicas lúdicas, en capacitar como un desafío vivencial, ¿no? Y en conectar con lo que realmente queremos conseguir, ¿no? ¿Qué queremos conseguir? Que los trabajadores se involucren, que sean conscientes de las políticas que tenemos, que sean conscientes del rol que tiene el cumplimiento en la organización, de las consecuencias que tiene un hecho reputacional y de cómo esperamos en la empresa o en el banco o en la farmacéutica que todos los trabajadores operen, ¿no? Eh, Se comuniquen, tengan sus conductas, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos un reto muy importante en reforzar la comunicación, en implementar dinámicas que podamos medir, que nada de lo que hagamos lo hagamos al libre árbitro de que esto es lo que venimos haciendo, ¿no? Hace unos meses atrás una empresa minera me pedía implementar una estrategia de formación a sus operarios en las minas, en temas de protección de datos. Y lo primero que le pregunto es, ¿pero tienen correo electrónico? ¿Tienen acceso a datos sensibles? No. Entonces, ¿para qué los vamos a formar? ¿No? Entonces, pienso que el reto está en generar esas experiencias realmente puestas en el focus del tiempo que un trabajador necesita incorporar y del segmento al cual nos queremos dirigir, ¿sí? Yo pienso que ahí hay un reto muy importante. Aquí viene la siguiente pregunta y es, ¿cuál de estos pilares crees que es más difícil de implementar en la práctica? ¿Sí? Recuerden que es anónimo, que es confidencial, que la idea es recoger un poquito el feedback de esto, pero sí, el gran reto es un canal ético que funcione y que genere confianza, como mencionaba Lucía, campañas de formación y de sensibilización, el apoyo de la alta dirección, a veces es un reto muy importante, el control y el monitoreo de riesgos que están en constante actualización, si puede ser esto, la actualización de las políticas internas, porque muchas veces se aprueban por la junta directiva, no se pueden tocar, etcétera, también puede ser un reto. Pero ¿cuál creen que de todos estos pilares que hemos hablado, cuál es el que más les cuesta implementar? Un canal ético, mira, me he sorprendido. A ver si el resto participa. Las campañas de formación y sensibilización. Bien. Acá tenemos la actualización de las políticas internas. Bueno, va ganando el canal ético, ahora se suma también control y monitoreo de riesgos. Con el tema IA es un reto súper importante. Los invito luego a sumarse desde Tota Academy. Tenemos una formación en mapeo de riesgos con IA súper importante. El que esté interesado me comenta y les traslado información, pero el tema de IA cada vez es un reto más importante para lograr esa actualización continua, ese mapeo de riesgos en contacto de actualización, incluso con las normativas de cada uno de los países y el monitoreo de los riesgos. Bueno, viene ganando el tema del canal ético, esto es un reto cada vez más importante, un canal ético que funcione, que genere confianza, que no tenga temor a represalias, que la gente tenga claro qué denunciar, cómo denunciar, y como les mencionaba al principio, tener en cuenta también la importancia de lo derivado de estos canales éticos que son las investigaciones internas. Ahora les quiero compartir un tema súper importante que son los éxitos, los casos de éxito y fracaso, ¿sí? Me parece que es una forma muy importante de ver Jimena, qué están haciendo otras... Sí, perdón. perdona, A ver, ¿hay una em, pregunta?
Yo en esos temas de canales de denuncia ético, a Cuéntanos, veces, Marcos. a veces hay que tener mucho cuidado porque una cosa es una idea de bochinche o reportar un bochinche por un canal ético es muy delicado y otra cosa es tener una certeza de que hay algo real o algo que no me huele muy claro, pero teniendo la certeza de que sí se puede montar una investigación en base a algo que me puede llevar a una tendencia penal. Entonces, esas cosas hay que tener como políticas muy claras en eso para la toma de decisiones de iniciar una investigación o formalizar algo más delicado, pues, porque puedo afectar a un tercero o una persona, a un segundo de mi organización por un tema de bochinche, ¿no? A ver, Marcos, totalmente. Te puedo asegurar que el 70% de las denuncias que se reciben en algunos casos de canales éticos, por lo menos de las que yo he tomado conocimiento, se archivan por ser con poco fundamento. No quiero trasladar alguna información, pero en algunos casos se denuncia, mi jefe no me da vacaciones, me han robado el sándwich de la nevera o alguien se comió mi yogur, ¿no? Entonces, esto te demuestra de que en realidad la gente no está teniendo tanta información de lo que tiene que comunicarse en el canal ético. Cuando se hace una campaña de formación y de sensibilización y se comunica lo que es el canal ético, qué se espera de los trabajadores, que nuestro canal ético es anónimo, por qué es anónimo, que nuestro canal ético es confidencial, por qué es confidencial, cómo proceder, se introduce un poco la navegabilidad del canal ético, qué datos aportar, qué evidencias, etcétera, es vital, ¿no? No sé hasta qué punto puede ser bochincho o no. Para mí hay algunos temas fuera de los que acabo de comentar que sí suponen un archivo porque no vamos a investigar eso y no atañe a la empresa, pero sí que me parece importante trasladar algunas cosas que son claves, ¿no? Y es que si yo recibo una denuncia, es decir, 6 denuncias anónimas de diferentes personas hacia el mismo directivo por tema de acoso, es un indicio, ¿no? Si yo recibo una denuncia, por ejemplo, de que un comercial del banco está vendiendo los servicios de otro banco, esto es un tema muy importante, aunque exista un anonimato, yo ahí tengo un indicio muy importante de investigar y de reforzar. Por eso siempre lo traslado. No hay que tenerle miedo al canal ético. El canal ético es una fuente de información súper importante que es absolutamente independiente de la formación y del monitoreo de riesgos. ¿Sí? El canal ético es una fuente de información muy importante hoy de riesgo que nos puede aportar a las empresas. ¿Sí? Lucía. Sí, Jimena, rapidito y cambiando un poquito el tema, hablaste de liderazgo y de los liderazgos negativos. O sea, Uh-huh. y sabemos que existe un tono at the top o el Sí. tono de los superiores, pero ¿cómo puede hacer una organización para que sea al revés? O sea, para que los superiores entiendan lo que los de abajo entienden y cómo proyectar esos liderazgos negativos, ¿no? Un poquito, ¿cómo se puede dar esa comunicación? Gracias. Mira, Lucía, este tema es súper importante. Hay diferentes dinámicas para implementar, ¿sí? En algunos casos, las formaciones a las juntas directivas es clave para sensibilizar en estos temas, para canalizar las tendencias, para hacerlos parte y que se involucren en estos procesos es vital, ¿no? A partir de allí, hay muchas formaciones hoy en día en temas de liderazgo. Hay una crisis de liderazgo muy grande en las empresas y para mí están directamente vinculados con temas de cultura, ¿vale? Esto tiene una consecuencia directa. Nadie ha ido a la escuela de liderazgo. Las grandes directivos que hoy ocupan puestos de posición importante no se han formado como liderar. Y en esta generación nos encontramos en esa disyuntiva entre estilos de liderazgo antiguos que hoy no funcionan y los nuevos y no sé cómo hacer, ¿sí? También hay un tema de egos, también hay un tema de comunicación, que mucha gente no sabe cómo comunicar los resultados a su equipo. Pero, por ejemplo, te puedo trasladar un caso real que ocurrió en una empresa hace 2 semanas atrás, donde un directivo comunica los resultados que se espera del año, del semestre, el 1 de enero. El 1 de junio, la empresa, el área le comunica a su director los resultados conseguidos que están alineados y que habían sido eficientes en virtud de lo programado el 1 de enero. Y lo cierto es que lo primero que dijo, estos resultados son mediocres, esperaba más de ustedes y tal. Las denuncias a ese directivo han sido tremendas, por toxicidad, por falta de comunicación, por falta de liderazgo, por falta de motivación, etcétera, ¿no? Entonces, hoy en día, una denuncia de un canal ético o un liderazgo, lo primero que hay que hacer es una entrevista individual con ese directivo, definir un perfil de liderazgo y trabajar una sesión de coaching o de mentoring con ese liderazgo.
con ese líder, ¿sí? Los que son buenos pueden ser mentores del resto. A veces, una formación de 45 minutos, una hora, te soy sincera, si la empresa está sensibilizada, espectacular, pero en otros directivos, que mientras estás tú dando la formación, están en la computadora, entra por aquí y sale por aquí, y no quedó nada. Entonces, a veces sería buenísimo implementar una jornada de sensibilización fuerte en liderazgo ético, ¿sí? Que es un poco lo que hoy están planteando las empresas. ¿Por qué? Porque tienen unos directivos espectaculares que consiguen unos resultados increíbles, pero que bajan la calificación en liderazgo ético, ¿sí? Y hoy es una cuenta pendiente de muchas organizaciones por varios motivos. Y uno de ellos es por la sucesión de liderazgo. A las empresas les empiezan a preocupar qué líderes vienen en camino y cómo me preparo mi sucesión para los líderes que vienen. No sé si Lucía he aclarado ese tema. Si alguien quiere hacer una pregunta, un comentario, una aportación espectacular, porque este tema genera, no, gracias a ti, genera cada vez más repercusiones y cada vez las empresas están más preocupadas por cómo sensibilizar a la alta dirección en estos puntos, ¿no? Sobre todo porque en muchas situaciones de fraude, el 70% de las situaciones de fraude se dan en mandos intermedios y mandos altos, que son los que tienen poder de decisión, ¿no? Lisa, a ver tu comentario, me interesa. Nos encontramos con liderazgos heredados y liderazgos adquiridos por conflictos de interés, por lo que es difícil equilibrar la cabeza con el resto de la organización, pero no imposible. Totalmente, totalmente, Lisa. Ahí hay un reto enorme de sensibilizar también el liderazgo ético y ser conscientes de lo importante que son estos temas. Y esto es un poco lo que directamente se vincula con Astrónomo. Vale, muy bien. Quiero compartirles, como les mencionaba, estos casos de éxito y fracaso, porque está bueno saber qué están haciendo otras empresas, qué podríamos mejorar nosotros internamente y para que vean cómo se ha resuelto cada situación, ¿sí? El Metro de Medellín, por ejemplo, una empresa de transporte, es un caso de éxito. Implementó un programa anticorrupción y atención al ciudadano dispuesto con la normativa colombiana, en la cual se identificaron riesgos de corrupción y se publica la matriz de riesgos en su portal, ¿sí? Su modelo de gobierno corporativo incluyó un modelo de cumplimiento, línea ética operativa, código de integridad, un comité directivo comprometido con la ética y la transparencia, y el resultado fue fortalecer la transparencia. Una empresa privada que ofrece un servicio público, ¿sí? Entonces, generó una confianza en los stakeholders, en la sostenibilidad institucional, etcétera, ¿no? Banco Santander ha logrado posicionar su área de cumplimiento normativo como un eje estratégico de sostenibilidad, de gobierno corporativo y de cultura ética. Después de la crisis del 2008 se propuso superar el enfoque estrictamente legalista de cumplimiento normativo y construir un área que previniera riesgos conductuales y reputacionales de forma integral, ¿sí? Compliance está integrado en el negocio. Este punto es importante, perdón. Forma parte de los comités claves, tiene KPIs corporativos, tiene una estrategia de ESG alineada con su marco normativo y evaluaciones recurrentes a juntas directivas y a los consejos directivos, ¿no? La lección es que cuando el cumplimiento deja de ser visto como una barrera y se integra al propósito corporativo, se convierte en el motor de la reputación, del valor y de la resiliencia institucional. Otro caso de éxito es Ferrocarriles en la Generalitat de Cataluña. Es una empresa pública que cuenta con una línea de atención al trabajador, portales de transparencia y mecanismos claros de queja. Se certificó en la 37001 y lleva auditorías periódicas para mitigar riesgos de corrupción. Y el mayor beneficio ha sido dar mayor transparencia en compras, reducción de riesgos en cadena de suministro y el reconocimiento institucional como un operador limpio, ¿vale? Otro caso de éxito es INCAE, ¿sí? INCAE, una de las escuelas de negocios más prestigiosas de Latinoamérica, fortaleció su sistema de gobierno corporativo con los estándares de la OCDE y las recomendaciones de la 37001, incluyó manuales de conducta, controles financieros en el uso de las becas, procedimientos para prevenir conflictos de interés con donantes y una gestión ética de sus convenios con empresas y gobiernos. Y las acciones fueron un comité de ética, una política anticorrupción, due diligence a donantes y auditores independientes, mantuvo su reputación en la región, y el aprendizaje es que hoy una entidad educativa puede ser referente en temas de gobernanza ética, ¿sí? Ahora les voy a mencionar un caso de fracaso, vinculado a una institución educativa también. Caso de fracaso, Odebrecht. Todo el mundo lo conoce, nadie puede mirar para otro lado. Centralizó el pago de coimas en su división de operaciones estructuradas, reconoció haber pagado al menos 800 millones en sobornos entre 2001 y 2016,
y se enfrentó a multas por 3,5 mil millones de dólares. Entonces, ahí ven que lo que ha pagado en multas habría que ver si compensó los contratos obtenidos, pero lo cierto es que Odebrecht tuvo que cambiar de nombre inmediatamente, ¿no? Impacto en el transporte, en la obra pública frenada, se llevó por delante varios gobiernos de Latinoamérica y obviamente impactos reputacionales y judiciales, ¿no? En Renfe, por ejemplo, se detectaron posibles adjudicaciones irregulares de contrato. Estas prácticas activaron investigaciones parlamentarias y el efecto fue un deterioro de la confianza pública, revisión de todos los contratos y compromisos con las compras públicas, etc. Y este es el caso de fracaso que les comento. En el año 2018 y 2019 se reveló una investigación, producto de que la presidenta de la Comunidad de Madrid decía haber tenido una maestría de la Universidad Rey Juan Carlos. Lo cierto es que no se pudo acreditar esta maestría y se comprobó que había pagado por esta maestría, lo cual significó una pérdida enorme para la entidad educativa, ¿sí? ¿Por qué? Por varios motivos. En primer lugar, por una pérdida de prestigio. Luego de esos años, quienes se presentaban a puestos de trabajo u ofertas laborales por la Rey Juan Carlos, que a abstenerse Rey Juan Carlos, ¿sí? Lo cual supuso una demanda enorme de daños y perjuicios del cuerpo académico y de los alumnos que habían invertido en educación y hoy día sus diplomas no tenían ningún valor, ¿sí? Por eso cuando hablamos de temas de compliance, no solamente nos enfocamos en banca, en farma, en seguros, también en el sector educativo, el sector retail, el sector transporte, hace que sea muy importante instalar estos temas, ¿no? De las repercusiones que pueda llegar a tener un caso reputacional de estas características, ¿no? Ahora, la pregunta que les hago es, ¿cuál creen que fue la principal falla entre los casos de fracaso mostrados? ¿Fue la ausencia de controles? ¿Vale? ¿Fue la complicidad y la falta de ética en la alta dirección? ¿Fue una cultura organizacional débil? ¿O fue el temor a denunciar en el canal ético cualquier irregularidad? ¿Sí? Es decir, ¿fue ausencia de controles? ¿Estuvo más vinculada con la alta dirección? ¿Estuvo más vinculada con la cultura de la organización en general? ¿O estuvo más vinculada a este temor que mencionaba Lucía de denunciar en el canal ético? A ver qué piensa. Bien, bien. Bueno, ahí hay una, digamos, rivalidad un poco entre ausencia de controles y la falta de ética de la alta dirección, ¿no? Que es un poco lo que mencionábamos de involucrarse en estos casos y que en muchos casos está directamente vinculado a la alta dirección, ¿no? Y a la ausencia de controles. Que puedo acreditar yo el día de mañana ante un escándalo de estas características que implementé para atenuar estos riesgos y qué controles implementé para evitar estas red flags, ¿no? Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la participación. Excelente. Buenísimo. Y la pregunta del millón es hacia dónde orientar los esfuerzos del día de mañana, ¿no? Personalmente pienso que en la gestión de riesgos y controles, en reforzar y tener una actitud proactiva frente al cumplimiento normativo, en generar una cultura ética en la organización, en reforzar el tema de la comunicación, en innovar en la comunicación que se hace a todos los trabajadores y en la transformación digital del gobierno corporativo. Aquí un poco lo que añadiría es reforzar el liderazgo ético de la alta dirección, ¿sí? También creo que es importante para enfocarnos el día de mañana con un análisis interno. Esta pregunta, hacia dónde debemos orientarnos el día de mañana, es una pregunta clave para hacernos internamente y ver dónde queremos estar nosotros como profesionales y qué queremos aportar a la organización a la que pertenecemos en los próximos 3 o 4 años, ¿no? Hacia dónde debemos orientar nuestros esfuerzos, ¿no? Yo pienso que estamos en un momento en el que no hay que hacer las cosas por hacerlas, sino que todo tenemos que medirlo, medir los resultados y de qué manera vamos a destinar los esfuerzos para lograr esos objetivos, ¿no? Y la última pregunta es, ¿cómo se construye o refuerza la cultura ética en el día a día, ¿no? Internamente, que puedan participar en este mural, sobre qué pequeñas acciones creen que marca la diferencia en este punto, ¿no? Si es transmitir confianza en el canal ético, si es el liderazgo ético de la alta dirección, si es reforzar el tema de las comunicaciones y las formaciones, de qué manera, cuál va a ser nuestro granito de arena para reforzar la cultura ética en el día a día de la organización y qué acciones creen que podemos implementar para reforzar. A ver,
¿Quién se puede sumar aquí? Hay 74 personas conectadas. Vamos, que ya queda poquito, ya en unos 10 minutos terminamos con la presentación, pero es muy importante que puedan aportar su visión, ¿no? El liderazgo de la alta dirección, el liderazgo ético de la alta dirección, este punto es vital. A ver si alguien más quiere participar. El tono de la alta dirección, capacitaciones de la alta dirección, el ejemplo de la dirección, el tono de top. Bueno, ahí vemos, Lore, que vamos a tener que implementar un webinar sobre el tema del liderazgo de la alta dirección, el liderazgo ético, creo que es un tema que cada vez se refuerza más. Es cierto que ustedes me dirán, ok, Jimena, esto nos parece importante, pero no somos alta dirección, ¿no? A veces me pasa. Pero bueno, habría que ver cómo desde nuestra posición podemos reforzar este liderazgo ético de la alta dirección, ¿no? Actualizar controles, eso es clave. Realizar campañas de cultura de cumplimiento, dando el ejemplo y construyendo cultura ética, mejoras en los controles, espectacular. Pero es cierto que la alta dirección tenemos un reto con ello y es muy importante implementar dinámicas para fortalecer ese liderazgo ético y que sean conscientes de las consecuencias que ello tienen. Y aquí un poco un tema importante es el tema de la 37001, que tal vez en Panamá no está tan instalado, pero es muy importante que seamos conscientes de los beneficios que tiene y las consecuencias que tiene también. Yo en ese sentido soy muy clara siempre y le digo, si lo necesitas, si te lo están pidiendo, si lo ves como una ventaja competitiva, tal, implementalo. Va a ayudarte un montón, vamos a poder hacer focus group analizando los riesgos de cada una de las áreas, va a ser una dinámica que vamos a quitar el menos tiempo posible, no queremos bloquear el negocio, ni tu rol, etcétera, pero también hay que ser conscientes de cómo la carga de trabajo que supone en la organización, de los costes que genera, porque hay que renovar las certificaciones con la auditoría, etcétera, y contemplar estos puntos para que el día de mañana no quede en papel mojado, ¿no? Pero hoy en día son muchas las empresas que están certificadas en 37001, empresas como Alstom, Enel, Banco del Pacífico, Securitas, Nuboil, Indra, OHL, etcétera, son algunas de las empresas que ven una ventaja competitiva, que han considerado que minimiza sus riesgos, que evita sorpresas desagradables, que supone una ventaja competitiva y que demuestra la transparencia de la organización. Hay una empresa en Guatemala que se llama Yacual, que es una empresa eléctrica, que tiene la trinorma, ¿no? Tiene la 9001, la 14001, la 37001 y ahora va por la 37301 y su CEO está súper involucrado en ello, habla en los congresos de compliance de lo que ha supuesto implementar la trinorma en la empresa y eso demuestra la importancia que tiene la 37001 para su industria, ¿no? Y aquí me gustaría que me comentaran cuáles son los temas que más ruido te hicieron de todo lo que hemos visto, qué tema te hizo más ruido en el sentido de esto no me lo tenía contemplado, esto me sorprendió, en esto me he dado cuenta que tengo que reforzar. Es decir, cuáles son los temas que más te han interesado, te han sorprendido o que te han dejado un poco pensando de las notas que tomaron sobre temas a implementar en la compañía. El canal de ética. Buenísimo. El canal de ética es un reto implementarlo, comunicarlo, implementar los protocolos, ser conscientes del rol que tienen las investigaciones internas en los puntos. Y insisto, el canal de ética es una fuente súper importante de riesgos que nos van a complementar a los controles actualmente implementados, ¿no? Entonces, buenísimo, a ver si alguien más se suma a participar. El valor agregado de cumplimiento normativo, esto es muy importante, poder analizar en este punto los KPIs que se han conseguido, un poco la visión a futuro, y por qué no, el retorno de la inversión, la capacitación a la alta gerencia, exactamente, la 37001, la política de regalos, la medición de los KPIs, excelente. Buenísimo. Jimena dice que si pueden poner el QR. Sí, vamos Que al si pueden principio. mostrarlo nuevamente para poder que participen. Por supuesto. Ahí vamos a ello. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Aquí está. Este es el QR para que se sumen, que nos puedan trasladar qué temas te han dejado pensando, en qué temas has podido reflexionar o qué te han
motivado a implementar los próximos días en tu organización, incluso a formarte, ¿no? A decir, oye, este tema me gustaría reforzar y aprender más de estos temas también. Así es. ¿Listo? Tengo también una pregunta por aquí, ahora te la hago, de Lisa, Venga, Lisa Loaiza. a ver, cuéntamela mientras voy Sí, pasando dice, las... nos encontramos con liderazgos heredados y liderazgos adquiridos por conflicto de Esta intereses. la vimos, Gloria, Por... esa. ¿Eh? Sí, ok, perfecto. Ay, perdón, acá está. Sí, esta la comentamos con Lisa que tenemos ese reto, ¿no? En temas de liderazgo, sí. Ok, ok. La gestión del riesgo reputacional e implementación de los programas bajo ISO, eso es un tema también. Tengan en cuenta, como les mencionaba, que hay una ISO en canales éticos, hay una ISO en temas de anticorrupción, hay una ISO en gobernanza, hay una ISO en compliance. No todas son certificables y la ISO lo que nos da es una guía a implementar a futuro, ¿sí? Nos ayuda Ok. a involucrarnos en la organización, a detectar riesgos, a reforzar el liderazgo. Eso es un punto muy importante. Hace poquito un cliente me decía, Jimena, desde que implementamos la ISO, la alta dirección se ha sensibilizado más en la importancia, se ha involucrado en los procesos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así que si necesitan información en tema de 37001 sobre cómo lo estamos implementando, por favor me escriben, yo al final les voy a dejar mis datos de contacto. Y la idea es que pueda, hay un punto súper importante y es que la ISO suponga un proceso proporcional a la organización. ¿Sí? No podemos tratar a todas las organizaciones de la misma manera y ahí en ese punto es muy importante que se pueda adaptar a la estructura de la organización, es operativo. Bueno, aquí es un mini cierre. Yo quiero agradecer enormemente a Socupa por invitarme a participar. Para mí siempre es un honor estar en contacto. Agradecerles a todos y a todas por la participación, por la interacción, por los comentarios, por las preguntas, por este debate que tan bonito que se genera y que es necesario. Yo siempre digo que el rol del oficial de cumplimiento es muy solitario y a veces generar estos espacios de tribu en el que podamos compartir experiencias son necesarios para enriquecernos, para aprender y para generar dinámicas que nos permitan mejorar el día de mañana. Les voy a compartir dos materiales que lo van a tener en la presentación. Yo a Lore le voy a compartir ahora la presentación. Este es un Perfecto. descargable sobre los KPIs que elaboré a principio de año, que hoy se pueden implementar en materia de compliance. Si queremos implementarlos en un futuro, aquí en este documento se escanean el código QR, completan los datos y les va a llegar. Es un documento súper importante para empezar a medir los KPIs de todo lo que hacemos. Y en el siguiente es un ABC de compliance. Es un poco un refuerzo de lo que hemos visto para que puedan profundizar también en estos temas. Un poco tratando y reforzando los pilares que hemos visto con mayor explicación. Así que, bueno, esto lo van a tener en la presentación, yo se los voy a compartir, pero quiero agradecer enormemente, Lore, a ti por la coordinación y a Socupa por la invitación. Jimena, ¿te pudiéramos hacer una pregunta adicional? Totalmente, así quieran. Sí, rescatando lo que nos has compartido, que ha sido sumamente interesante, quería hacerte una pregunta. ¿Cuáles consideras que son los principales desafíos que enfrentan las empresas latinoamericanas para implementar un programa efectivo de cumplimiento corporativo? En base a tu experiencia. Vale, mira, pienso que nos enfrentamos en diferentes retos, ¿no? Hoy la geopolítica internacional supone un reto para Latinoamérica, ¿no? La llegada de Trump no ha dejado a nadie mirando para otro lado. Pienso que ha supuesto un reto muy importante para las empresas y hoy en muchas empresas, por ejemplo en México, están muy preocupadas por el gobierno de Trump y todo lo que pueda llegar a derivar en ello, ¿no? El tema geopolítico creo que es un punto importante. El refuerzo de la legislación, cada vez hay más legislaciones en materia de cumplimiento que obligan a las empresas a adaptarse en ese punto. Les pongo un ejemplo. En Ecuador ha surgido una ley que se llama Ley Violeta, que obliga a todas las empresas de cualquier tamaño de industria a formarse en acoso, diversidad e inclusión durante 40 horas, ¿sí? Y tienen que acreditar el informe de la formación ante el Ministerio de Trabajo el 1 de enero, ¿no? Y ha supuesto un reto muy importante, ¿no? La NOM 035 aquí en México también, para hablar de otros temas que no sea prevención de lavado de activos. El reto de los canales éticos también. Hoy muchas entidades bancarias que lo tienen internalizado han pasado a externalizarlo, ¿sí? Lo cual supone un reto en crear esta figura del ombudsman, ¿no?
cómo implementar esta figura del ombudsman. Yo lidero la gestión de varios canales éticos de empresas de Latinoamérica y hay un reto muy importante en todo lo que comentan. Mapeo de riesgos es clave, ¿no? Pero también el mapeo de riesgos de mis terceros. ¿Qué estoy haciendo para conocer a mis proveedores, a mis clientes? ¿Cómo estoy actualizando esa información? Teniendo en cuenta que la vida de ese tercero, ese cliente, ese proveedor, del 1 de enero al 31 de diciembre puede cambiar un montón. Entonces, hacer una due diligence en marzo y que después surja un escándalo en octubre, ay, ¿cómo es que no me se detectó? Bueno, ¿qué alertas y notificaciones y qué herramientas tecnológicas estoy utilizando para tener esa información en vivo, en directo, de esa vida de ese tercero? ¿Sí? Y sobre Y todo el tema de la alta dirección, que es lo que más se ha planteado. Esto es un reto muy importante en Latinoamérica porque nos exacto. encontramos con una alta dirección que no está tan sensibilizada, ¿no?, en estos temas, en la importancia de su liderazgo y que son conscientes a base de aprender o de encontrarse de algunos escándalos en el día a día que han tenido que resolver. Ok, muchísimas gracias. Y en base al tema de la inteligencia artificial, ¿cómo pueden las empresas aprovechar la inteligencia artificial y la automatización para fortalecer sus programas de compliance? ¿Cómo nos puedes ayudar con esa La interrogante? inteligencia artificial nos va a ayudar de mil maneras y más vale que nos subamos a la ola de la IA porque si no, la ola nos va a tapar hasta aquí de agua, ¿no? Yo pienso que es una herramienta súper importante para quitarnos trabajo burocrático, ¿sí? Analítico. Es un trabajo que nosotros el día de mañana nos permita tener una visión más de sentido común del trabajo que hacemos, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? A que hoy la IA se involucra en diferentes procesos. En los canales éticos, hoy la IA te permite detectar el sentimiento y la emoción de la persona que denuncia. Hoy la IA te permite en las formaciones implementar simuladores en alta dirección a través de gafas de realidad virtual y conocer el nivel de liderazgo ético de nuestros directivos. Hoy una IA te permite mantener actualizado tu mapeo de riesgos con un análisis predictivo de legislaciones que puedan salir a futuro en virtud del sector en el que operemos, ¿sí? Hoy la IA nos permite, como te mencionaba, el monitoreo de riesgos. Yo les comento una cosa que me pasó hace un par de meses atrás. Eh, un cliente me manda un contrato de 75 páginas y me pide, por favor, envíamelo firmado esta tarde. No había forma de que yo pudiera leer 75 páginas del contrato en esa tarde, ¿no? Con detenimiento. Entonces, le pido a mi asistente virtual que analice el contrato, yo soy la parte Jimena, y que me diga en qué cláusulas me pueden perjudicar, ¿no? Porque realmente yo le digo, mira, en aras de cumplir tus expectativas de tiempo, yo voy a tener que recurrir a mi asistente virtual, ¿no? Y el asistente virtual me dice, Jimena, ten cuidado con estas 4 cláusulas del contrato, me lo indica, yo le envío mail al cliente y el cliente que me contesta. Me contesta, Jimena, te pido disculpas, estas 4 cláusulas quedaron de un copy y pega de un contrato anterior, ¿no? Entonces, aquí hay que tener en cuenta esos temas. El ojo humano no da para todo. Y es una realidad. Entonces, en todos estos trabajos que me pueden perjudicar, pero no que van a requerir el 100% de mi atención, a mí en esos puntos me ha ayudado un montón y tenemos que amigarnos con estos temas. Vale, hace poco llevamos el análisis de riesgos de ISO 37001 con un cliente y le digo, mira, ¿sabes qué vamos a hacer luego de implementarlo? Le vamos a preguntar al asistente de IA qué opinión tiene de este mapeo de riesgos, con todos los conocimientos que le hemos alimentado, ¿no? Y el informe fue buenísimo porque nos dijo, está súper bien enfocado, está bien canalizado, tal vez no han contemplado los riesgos de las filial de Honduras, etcétera, etcétera. Y al final tenía razón, pero porque la ISO estaba implementada solamente en un país en concreto. Pero son algunas herramientas que nos ayudan a tener otra visión de cómo implementarlo, de cómo activarlo y de cómo mejorarlo, ¿no? Yo pienso que son muchas las herramientas hoy en día y tenemos que aprender a gestionar la IA para que al final trabaje para nosotros y no al revés, ¿no? Perfecto. Eh, Otra preguntita. ¿Qué buenas prácticas has observado en empresas que han logrado establecer, implementar y sostener una cultura de cumplimiento robusta? Ay, Lore, ¿me la puedes repetir que se cortó? Ok. ¿Qué buenas prácticas has observado en empresas que han logrado establecer, implementar y sostener una cultura de cumplimiento robusta?
Yo pienso que hay pilares fundamentales, ¿no? Por un lado, la alta dirección es vital, la alta dirección se involucre, destine recursos a temas de cumplimiento, se involucre con la organización, se involucre con los riesgos. Ese punto es vital y no estoy hablando de un detalle menor, pero que cuenten con recursos clave, ¿no? Hoy en día, sin recursos no se puede contar absolutamente con nada. Entonces, te encuentras con áreas que dicen, no, yo tengo presupuesto para implementar esto, etcétera, y hay otras empresas que te dicen, tengo $500 para hacer una formación. Entonces ahí te das cuenta del apoyo, ¿no?, de la alta dirección, es una realidad. Que una persona que opera en una empresa de transporte y opera en 3 continentes no tenga un equipo de cumplimiento de soporte, eso te demuestra también los recursos, ¿no? Estos son algunos temas a tener en cuenta y es qué recursos estoy contando yo para llevar adelante fielmente esa labor, ¿no? Exacto. Y sostenerla, Eh, correcto. y sostenerla en el Y tiempo, ¿no? sostener. Es decir, porque Es hoy en día hay personas que están solas desarrollando esa función, con 80 sombreros y un modo pulpo con 70 manos haciendo un montón de cosas, eso no es eficiente, ¿no? Y que no tengo un equipo al quien responder, que le pueda asesorar y que pueda contar, eso es una brecha importante. Y pienso que la cultura se refuerza con la comunicación, ¿no? Hay que darle la vuelta a la comunicación, hay que innovar en esos puntos, no hace falta gastar más, ni tampoco tirar la casa por la ventana, como digo yo, pero mm, hace 3 años atrás una empresa implementó una campaña de formación espectacular donde el ganador de la formación fue el mundial, ¿no? Y eso era un recurso importante, pero a veces dar 2 días de vacaciones o implementar otro tipo de dinámica se refuerza una cultura de una manera diferente sin gastar demasiado, ¿no? Pero pienso que excelente. tenemos que innovar en la posición en Excelente. la que estamos, empezar a innovar en cada uno de los pilares que tenemos. Incentivar, exacto, correcto. Y para terminar, Jimena, porque sé que ya estamos terminando el tiempo establecido, cuéntanos, ¿cuál ha sido el aprendizaje o la experiencia que consideras más valiosa que ha dejado una huella en tu carrera profesional? Eh, ay, en un caso concreto con un cliente, ¿te refieres, Lore? Sí, exacto, con un cliente. A ver, bueno, algunas situaciones O que de hayas fraude. vivido, exacto, o que hayas vivido. Ujú. Algunas situaciones de fraude interno sí que me han movilizado, sobre todo en empresas familiares, donde me he dado cuenta de que las empresas familiares todavía tienen esa idea de que son familiares pero no empresas, ¿no? O son empresas pero el componente familiar no importa. Y sí, es un componente súper importante, ¿no? Pienso que las empresas familiares es un reto muy importante, pero sobre todo me sorprende mucho encontrarme en el camino con tantos diferentes liderazgos de alta dirección, ¿no? Algunos más involucrados, otros menos, otros más operativos, otros más estratégicos, otros más bajo perfil. Y hoy en día son vitales, ¿no? Entonces, sí, trabajaría en esos 2 puntos. Excelente, excelente, Jimena. Bueno, ya no vamos a quitarte más tiempo. De verdad te No, por favor. agradecemos profundamente, Jimena, por tu generosidad y al compartir tus conocimientos, tu experiencia. eh, y sé que todos nos vamos con mucha información muy útil. Recordemos que el cumplimiento y la integridad debe ser pilar en todo lo que hacemos y bueno, sigamos adelante con ese compromiso de transformar el conocimiento en acción. Reiteramos el agradecimiento, Jimena, y pues antes de dar cierre al webinar, pues en nombre de la Junta Directiva les invitamos a que se inscriban en el Congreso Internacional de Cumplimiento el próximo 23 y 24 de octubre en el Megapolis Convention Center. También los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales para que estén al tanto de todas las capacitaciones que se van a hacer esto en los próximos meses. Y pues nuevamente muchísimas gracias, Jimena, y gracias No, a por todos favor, a ustedes. los que están presentes y pues que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, Lore, por la coordinación y muchas gracias a todos por